Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, no sé si es el primer webinar al cual participan. Este forma parte de lo que llamamos un ciclo de salud integral que se desarrolló la semana pasada y también esta. En este ciclo de salud integral pensamos hablar de esta denominación, ya que tanto la semana pasada como esta, vamos a ir hablando de distintos aspectos relacionados con salud. Entonces, estos tres son los que ya vimos, uno de una masterclass de interacciones, un webinar de suplementos, otro más que nada para el auxiliar de farmacia, ¿no? Como algunos mitos, y bueno, fuimos hablando de qué mito, por qué sí, por qué no. Hoy vamos a hablar de alimentación saludable, que lo llamamos de la teoría al plato, guía rápida para una alimentación real y posible. Mañana no. El jueves vamos a estar dictando un webinario de cannabis medicinal. Como comenté en otras oportunidades, hablamos de la opción terapéutica que la ciencia redescubrió porque se utilizó hace miles de años en distintas civilizaciones. Después, por diversos motivos, se dejó de utilizar y ya desde hace varios años que hay mucha investigación al respecto, en donde tenemos ya moléculas identificadas con actividad terapéutica, diversos ensayos clínicos para comentar cuáles son sus aplicaciones terapéuticas, ¿no? Y vamos a cerrar el viernes con un webinario que se llama Plant-Based e Interacciones, cuidando tu salud más allá del plato, en donde la idea es hablar un poco de nutrición vegetariana y vegana. Entonces, bueno, primero en qué consiste, después cómo algunos nutrientes pueden interactuar entre sí de manera positiva o negativa. Hay ciertas combinaciones que vamos a buscar y otras que queremos evitar. Un poco también algunos nutrientes, cómo interactúan con medicamentos, qué pasa con esto de los suplementos y sí, creo que más que nada esos son los puntos más importantes. Todavía se pueden anotar al del jueves y al del viernes por si están interesados y bueno, al final de la presentación les vamos a dejar los links. Entonces, hoy que vamos a ver cómo se llama, de la teoría al plato, guía rápida para una alimentación real y posible. Y bueno, un poquito vamos a hablar del batch cooking, por eso esta imagen en donde vemos a una persona con distintos tuppers de preparación de comida. ¿Qué vamos a ver entonces? Nos vamos a presentar porque, bueno, siempre digo lo mismo. Más allá de que estos webinarios se dan en vivo, después van a quedar en el canal de YouTube de la universidad, así que tal vez en este momento o posteriormente hay alguien que no nos conoce, así que queremos presentarnos. Después, ¿por qué nos cuesta tanto comer sano hoy? Vamos a brindarles también una introducción, más que nada a los nutrientes, compras inteligentes, organización en la cocina, aplicación en la vida diaria. Podríamos hablar de distintos aspectos en todos los días o en situaciones especiales. Elegimos aplicarlo a lo que sería el trabajo, consideraciones finales y un espacio por si quieren realizar alguna pregunta. Si ustedes quieren preguntar algo durante el transcurso, están más que bienvenidos. Si quieren esperar hasta el final, también lo pueden hacer, como ustedes prefieran. Entonces, para presentarnos, se nos ocurrió utilizar estas caricaturas muy virales hace más o menos un mes, que están en diferentes redes sociales, en donde, bueno, uno juega con la inteligencia artificial. Sí, son muy graciosas. Uno juega con la inteligencia artificial, le suministra una imagen y bueno, la inteligencia artificial ya tiene un poco, ¿no?, nuestro contexto de a qué nos dedicamos. Y entonces nos pide una foto y nos arma una caricatura con la foto que le suministramos. Así que nos pareció, para poner un poco de algo divertido, presentarnos de esta forma. Entonces yo me presento y después le doy el espacio a Julieta. Mi nombre es Florencia Rondinone, yo soy farmacéutica.
Y bueno, a lo largo de la práctica profesional me desempeñé en diversas áreas, farmacia comunitaria, farmacia hospitalaria. Actualmente estoy en el Sanatorio Méndez, en el sector de productos médicos, que son gasas, jeringas, prótesis. También soy directora técnica de una distribuidora de productos médicos y de una droguería. En la parte de docencia, bueno, acá en el centro de e-learning estoy a cargo de varias capacitaciones relacionadas con salud, ya sea de manera propia o tal vez las coordino, porque por la temática, obviamente que los expertos en el tema tal vez son otros profesionales. También estuve, bueno, en una universidad privada muchos años y también hice un poco de investigación clínica, monitoreo de ensayos clínicos y farmacovigilancia. Así que, bueno, como una variedad un poquito amplia. Así que, bueno, gracias, Juan. Le dejo el espacio a Julieta para que se presente. Bueno, gracias Flor, bienvenidos a todos. Bueno, mi nombre es Julieta Mancini, soy nutricionista, también un poco variado mi recorrido profesional. Bueno, me desempeñé en lo que es consultorio, en centros médicos, también particular. Soy miembro del grupo de estudio de personas mayores en la Asociación de Licenciados en Nutrición y también en AMEVI, que es la Asociación Argentina de Medicina del Estilo de Vida. Actualmente trabajo en residencias de larga estadía para personas mayores de Capital. Soy nutricionista de planta del Hogar Ledor. Y bueno, y también en docencia. Así que bueno, queremos darles la bienvenida a todos. Muchas gracias, Lucio. Bueno, en Bueno. esta primera parte, creo que nos dividimos un poco, el resto lo va a hablar Juli, que es la experta en la temática, pero me interesó hablar de esta primera diapositiva, ¿no? Desde un punto de vista de como, no como profesional de la salud, porque aparte yo soy farmacéutica, los expertos son los licenciados en nutrición, sino desde un punto de vista de un ciudadano o una persona que todos los días tenemos que comer, nos tenemos que alimentar, porque después esos alimentos van a cumplir con una función en el organismo, o sea, por algo es que consumimos un cierto producto. ¿Y qué pasa en el día a día? En el día a día tal vez no tenemos tiempo, estamos, los días son eternos, empiezan a veces muy temprano, terminan muy tarde. Por ahí no sabemos de qué forma podríamos hacer una optimización de los procesos. Esto, bueno, este término es muy farmacéutico, ¿no? O muy de las ingenierías, donde nosotros vemos ciertas acciones o ciertas, sí, ciertas acciones que están unidas entre sí como un proceso y bueno, a veces nos cuesta verlo como proceso e identificar cuáles son los puntos tal vez más sensibles o que nos generan mayor dificultad o por qué no podemos mejorarlos. Como comenté, con la falta de tiempo tenemos un ritmo de vida acelerado, donde además de que nuestros días son eternos, estamos haciendo 50 cosas a la vez. Muchas veces, bueno, como les comentamos con Juli, tenemos varios trabajos, entonces tal vez estamos en uno pensando en otro y así es como llevamos a cabo nuestra vida. Puede que pensemos que es más fácil pedir comida o comprar ciertos alimentos en donde nos resuelve de manera, o tal vez sentimos que nos resuelve de manera rápida y esos alimentos que vamos a comprar o la comida ya preparada, bueno, muchas veces tenemos desconocimiento en cuanto a cómo fue ese proceso de elaboración, ¿no? Si utilizaron mucho aceite, las materias primas, ciertas cuestiones que tal vez no los convierten en las opciones más saludables. Estas soluciones rápidas muchas veces mm, pensamos en el fin inmediato, ¿no? Que es consumir un alimento porque tenemos hambre o porque llega a cierta hora y tenemos que comer, tratar de
realizar una X cantidad de comidas al día. Pero no nos ponemos a pensar, bueno, de acá en adelante o dentro de unos años, cuál es el efecto que le van a hacer a mi organismo o incluso más en el corto plazo, todas las necesidades que debemos cubrir, porque esos alimentos van a tener nutrientes y esos nutrientes desempeñan una función en el organismo. Entonces, idealmente, todo tiene que estar relacionado, ¿no? Cansancio para cocinar. Muchas veces, ¿qué es más fácil? O tal vez que pensamos que es más fácil utilizar alguna aplicación, de las cuales hoy en día tenemos muchas, para comprar un alimento. Y a veces incluso esas decisiones de ciertos alimentos tampoco son saludables, o porque, no sé, compramos pizza, empanadas, o tal vez nos falta un poco de oferta de alimentos saludables. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando uno va a las aplicaciones o quiere, no sé, ir a comer afuera o ir a desayunar o a merendar y empieza a leer la carta y quiere elegir algún producto y bueno, no siempre encontramos variedad o tal vez lo que sentimos que puede ser más saludable, ¿no? Y esto de cansancio para cocinar, a veces bueno, a eso apunta un poco, ¿no? El webinar de hoy. O sea, todos los webinars que fuimos dictando se relacionan con capacitaciones que tenemos activas o próximas a iniciar. Entonces la idea es, después ustedes pueden tomar la decisión de unirse a la capacitación o no, eso está en cada uno, pero por lo menos que se lleven información y que esa información la puedan aplicar. Y este cansancio para cocinar, como les dije, entonces tiene que ver a nivel de la organización, ¿no? A veces es necesaria la planificación, entonces pensar en ese menú, qué vamos a comer en la semana, qué ingredientes vamos a necesitar y tratar de condensar los tiempos en que nos rinda de la mejor manera posible. O sea, ya que de por sí tenemos poco tiempo, bueno, si nos organizamos, planificamos, hacemos las compras y ciertas cuestiones, eh, lo ideal es que el producto final sea una alimentación lo más saludable posible. De todos modos, cuando armamos esta capacitación con Juli, y también cuando pensamos en qué queremos transmitir y hacia dónde vamos a apuntar, lo ideal es tratar de ser saludables la mayor parte del tiempo, tampoco obsesionarse con estar todos los días, ¿no? Entonces, tratar de lograr este equilibrio. Y también pensar de qué forma podemos lograr unos mejores resultados, pero adaptados a nuestra realidad, ¿no? Entonces, a veces hay algunas iniciativas que están muy buenas, como armar la masa de tarta o de empanadas, pero todo eso lleva tiempo. Entonces, bueno, lo ideal es eso. Una alternativa, masa comprada, bueno, ¿cuántas tapas? Bueno, ¿qué rellenos? Entonces, dentro de las posibilidades de cada uno, ir adaptándolo. Ah, buenísimo, Fernanda, mira, no sabía que sos chef. Así que bueno, gracias por la info. Bueno, y ya les prometo que no hablo más y los dejo con la experta que es Juli. Bueno, gracias, Flor. Muy buena la introducción, ¿sí? Y vamos ahora a meternos un poco en lo que es esto del batch cooking, ¿sí? Vamos a arrancar viendo qué son los nutrientes. Los nutrientes son sustancias que forman parte de los alimentos, ¿sí? Y que son esenciales para las funciones fisiológicas. Es decir, los necesitamos sí o sí para que funcione bien todo nuestro cuerpo, nuestro organismo. ¿Para qué se usan? Se usan para obtener energía, también forman parte de estructuras, por ejemplo, de nuestros músculos, participan de miles de reacciones en nuestro cuerpo, ¿sí? Para que, por ejemplo, yo pueda estar ahora hablando o para que pueda estar pensando a ver qué es lo que les quiero transmitir, están ocurriendo en este momento un montón de reacciones en mi cuerpo que utilizan esas sustancias, esos nutrientes, para que se puedan llevar a cabo. Se clasifican en esenciales y en no esenciales. Los esenciales son los que
nuestro propio cuerpo no los puede fabricar, ¿sí? Entonces los necesita incorporar sí o sí a través de los alimentos. Y después tenemos nutrientes no esenciales, que eso sí nuestro organismo tiene la capacidad de sintetizarlos o de fabricarlos. Otro concepto importante es el de alimento fuente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alimento fuente? Es un alimento específico que aporta una cantidad importante de un nutriente puntual. Por ejemplo, podemos decir que la naranja es un alimento fuente de vitamina C. O sea que ese alimento puntual me aporta vitamina C en una cantidad importante y representativa para mi organismo. Y después tenemos la clasificación en macronutrientes y micronutrientes. Entonces, ¿qué son los macronutrientes? Vamos a ver primero. Son aquellos nutrientes que necesitamos en más cantidad, ¿sí? La función principalmente es de estructura, dar estructura en nuestro cuerpo y obtención de energía. Y tenemos tres tipos. Tenemos a los hidratos de carbono o carbohidratos, a las proteínas y a los lípidos o comúnmente lo que denominamos grasas. Los hidratos de carbono entonces son la principal fuente de energía en nuestro cuerpo y también se subclasifican en hidratos de carbono simples e hidratos de carbono complejos. Los simples son los que son de absorción rápida, o sea, yo los consumo en mi aparato digestivo, se absorbe de manera muy veloz y obtengo energía a través de ellos, ¿sí? De hecho, comienzo a absorberlos ya en la cavidad oral. Y después tenemos los complejos, que la descomposición es más lenta, ¿sí? Va a tardar más que los simples, pero me va a dar una energía más constante, más, digamos, estable en el tiempo. Exacto, ahí dice Juan como las legumbres, ¿sí? Exactamente. Algunos ejemplos de alimento fuente de estos hidratos de carbono son, por ejemplo, las legumbres, bueno, los cereales como el arroz, el azúcar o bueno, sí, el azúcar sería un hidrato de carbono simple, ¿sí? Y las frutas tiene como un mix de los dos, ¿sí? Tenemos azúcares de absorción simple y también va a tener la fibra que es de absorción más lenta o complejos. Después tenemos el grupo de las proteínas. Las proteínas están formadas por una estructura más pequeña, más chiquita, es como si fuesen, a mí en consultorio me gusta usar el ejemplo de como si fuesen ladrillos, ¿sí? Entonces, esos ladrillos que son los aminoácidos, todos combinados van a formar a la proteína que sería la pared. Tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. De nuevo, como veíamos recién, los esenciales son los que sí o sí necesitamos incorporar y los no esenciales, recuerden que el cuerpo los puede eh, sintetizar o fabricar. La función de las proteínas es de dar estructura, también participan en el metabolismo, transporte de sustancias y también es una fuente de energía secundaria, ¿sí? O sea, mi cuerpo primero va a utilizar hidratos de carbono para obtener energía, si no tiene acceso fácil, va a ir a utilizar a las proteínas. Un ejemplo de alimento fuente de proteínas son las carnes y también dentro de las legumbres, por ejemplo, las arvejas. Y después tenemos lo que es el grupo de los lípidos, ¿sí? Donde, bueno, como característica lo que tienen es que son insolubles en agua y se clasifican en saturados e insaturados, ¿sí? Debido a esta estructura química diferente que tienen. Tenemos los triacilglicéridos, el colesterol y ejemplo de alimentos fuente, perdón, de lípidos, tenemos a los aceites vegetales, los frutos secos, las semillas, la palta. Bueno, entonces ahora ya vimos todo lo que son los macronutrientes.
tenemos también los micro, como dijimos antes. Los micronutrientes son los que son necesarios incorporar, pero en menor cantidad. Y dentro de sus funciones están la digestión, producción de hormonas, funciones cerebrales. Tenemos a las vitaminas, ¿sí? Las vitaminas, por ejemplo, también se subdividen en dos grupos. Tenemos a las liposolubles, que son aquellas que son solubles en grasas, la vitamina A, la vitamina D, la E y la K. Y las hidrosolubles, que son las solubles en agua, que son todas las del complejo B, ¿sí? B1, B2, B3, B6, B9, y la vitamina C. Como dijimos antes, ejemplo de alimento fuente de vitamina C son las frutas cítricas. Eh, y después tenemos los minerales, que son los macrominerales, perdón, que son por ejemplo el calcio, el fósforo, el magnesio, sodio, potasio, cloro. Oligoelementos como el hierro, cobre, yodo, zinc. Y un ejemplo de alimento fuente de calcio, por ejemplo, los lácteos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener una buena alimentación? O sea, de incorporar a mi cuerpo, a mi organismo, todos estos nutrientes, ¿sí? Macro y micro, en las cantidades necesarias. Algunos de los beneficios va a ser un buen funcionamiento del sistema inmune y digestivo, control de peso. Hoy sabemos que tener un peso adecuado dentro de un rango saludable previene un montón de enfermedades. Por ejemplo, bueno, lo que son patologías cardiovasculares. También va a contribuir al bienestar mental y emocional, también a la salud ósea, a tener músculos fuertes, prevención de fracturas el día de mañana. Perdón, Eh, Juli, hago sí. un pequeño paréntesis. En algunas de las capacitaciones anteriores hablamos, ¿no? Nosotros siempre que hablamos de control de peso, no es un tema de estética, es un tema de salud, en donde ya está demostrado que el tener un exceso de masa grasa, esa masa grasa, ya se habla incluso del tejido adiposo como un órgano, y que este órgano tiene capacidades metabólicas y va a inducir al cuerpo a un estado proinflamatorio, o sea, de inflamación. Entonces, por eso es que el exceso de peso, en donde tenemos un exceso de grasa corporal, va a tener complicaciones, tal vez no desde el punto de vista a corto plazo, pero probablemente a largo plazo. Ya se habla también de la asociación. Obviamente estamos hablando a veces en casos extremos, ¿no? Pero la obesidad está asociada con algunos tipos de cáncer, o sea, trae complicaciones en salud bastante importantes. Entonces, bueno, sí, diabetes, cáncer, o sea, hay muchas patologías de tipo metabólicas y estas que englobamos como las crónicas no transmisibles, que van a estar asociadas con un exceso de grasa sí, de grasa corporal. Bárbaro, Flor, sí. Bueno, y para obtener estos beneficios o poder llevar una alimentación saludable, tenemos que utilizar estrategias para tener un estilo de vida a largo plazo, ¿sí? Es decir, no sirve esto de las dietas mágicas. Vieron que hace muchos años quizá se escuchaba más de esto de la dieta de la luna, la dieta de esto, la dieta del otro. Bueno, ahora lo que se promueve es más el trabajar los hábitos, el llevar una alimentación saludable, como dijo Flor, la mayor parte del tiempo. Em, y eso es más sostenible a largo plazo. Entonces, alguna de estas estrategias es la planificación de comidas, que bueno, para eso vamos a tener lo que es la técnica del batch cooking. El controlar las porciones también es fundamental, ¿no? No hay alimentos que engorden o alimentos de esto como de demonizar los alimentos, ¿no? Sino que depende mucho de con qué frecuencia los consuma y en qué porción, en qué cantidad. También el aprender a leer etiquetas es fundamental y bueno, hoy en día contamos también con lo que es la ley de etiquetado frontal, los octógonos que empezamos a ver todos en los paquetes hace ya varios meses.
Que bueno, nos es como una alerta para contar con un poco más de información, porque antes dábamos vuelta un paquete y tenemos un montón de datos, de números, de siglas que no entendemos bien qué es. El cocinar en casa, esto que decía Flor de los beneficios que trae quizá el evitar recurrir a comprar, ¿sí? Comida afuera, que creemos que es más práctico y en definitiva terminamos incluyendo materia prima que no es de muy buena calidad o métodos de cocción que no son los más saludables, inclusive también terminamos gastando más dinero. Y también es importante la variedad, ¿sí? Cuantos más alimentos diferentes incorporemos, más nutrientes diferentes vamos a estar incorporando. Cuantos más colores consumamos de frutas, de verduras, vamos a tener distintas sustancias que van a hacer que nuestro organismo esté en equilibrio. Perdón, tomo esto que comenta Juan, dice yo soy re obse con leer las calorías. Bueno, vamos a hacer como un mini taller de comparar dos productos para comentarles algunos aspectos importantes a la hora de leer las etiquetas. Y no es solo la cantidad de calorías, eso obviamente la experta Juli ya lo va a explicar, no es solo importante la cantidad de calorías, sino también los otros nutrientes y la parte de los ingredientes. Así que, y de hecho, bueno, cuento brevemente, si bien lo vamos a ver más adelante, con dos productos puntuales, pero de otro caso que me sucedió el fin de semana cuando fui al supermercado a comprar un pan lactal y decían, bueno, había un montón que decía con semillas, con esto, con lo otro. Doy vuelta a la etiqueta y el ingrediente principal en la mayoría de los casos era harina de trigo, cuatro, tres ceros, no recuerdo. Empiezo a leer y ni siquiera tenía harina integral. Y cuando me voy a la parte de la información nutricional, eh, casi ni tenían fibra, tenían un montón de sodio. Entonces, bueno, yo a veces algunas cosas las empiezo a relacionar porque mi mamá es nutricionista, entonces bueno, algunas cosas ya de escucharla tanto a ella, uno lo va incorporando y bueno, empecé a ver eso hasta que elegí, me la pasé dando vuelta a todos los panes para elegir el que quería, porque en realidad lo que estaba buscando era algún pan integral, pero que tenga harina integral, aunque sea que esté dentro de, al principio, que sea uno de los componentes más importantes. Así que bueno, a veces esto de leer las etiquetas, que los licenciados de nutrición la tienen muy clara, es importante, porque como dijimos antes, ¿no? Y que también comentó Juli, uno en el ideal va a querer todo lo más casero posible, preparar, pero bueno, tenemos que salir del paso con ciertos productos y es importante ver qué leer y cómo interpretarlo. Bueno, y tenemos como tip práctico a lo que podemos aplicar, digamos, visualmente y podemos ir familiarizándonos con la técnica o el método del plato, ¿sí? Este plato es de las GAPA, que son las guías alimentarias para la población argentina. Que bueno, básicamente consisten en esto, un modelo visual como para yo saber cómo tengo que más o menos armar mi plato o cómo debo consumir y en qué cantidades los alimentos durante el día para tener una alimentación saludable. Vieron que antes teníamos lo que era la pirámide nutricional. Acá en Argentina, en otros países todavía siguen utilizando pirámides. Bueno, acá se pasó a tener este plato, ¿sí? Que como pueden observar, tenemos la mayor parte, el color verde, que ocupa la mitad de la figura, la mitad del plato, compuesto por lo que son vegetales, ¿sí? Es decir, verduras y frutas. Como dijimos, cuantos más colores tengan, cuanto más variedad le aportemos a nuestro organismo, mucho mejor. Y se habla de que lo ideal sería consumir al menos 5 porciones, ¿sí? Entre verduras y frutas al día. Eso sería lo ideal. Después tenemos, ahí dicen si podemos agrandarlo un poquito. Después tenemos lo que es el sector amarillo, Perdón, ¿sí?
Esto es lo, estaba hablando y no me di cuenta, estaba silenciada. Esto es lo más grande que se ve, pero después ya lo vamos a decir al final, quédense tranquilos porque van a tener acceso a la presentación. Así que con eso no se preocupen, se van a llevar todo el material. Después al final les digo qué les vamos a mandar. Bueno, y después tenemos entonces el sector amarillo, ¿sí? Donde ahí incluyen lo que son las legumbres, los cereales, el pan. Tenemos que consumirlo, pero en menor medida. Ven que no llega a ocupar, ni siquiera llega a un cuarto. Después tenemos el grupo de los lácteos, ¿sí? Es decir, leche, yogur, quesos, que tiene que consumirse, pero un poquito menos. Después tenemos el grupo en la zona rosada, roja, de las carnes y huevos, ¿sí? Eso incluye todas las carnes, vaca, pollo, pescado, y bueno, como dijimos, los huevos. Después siguen lo que son las grasas, ¿sí? Aceite, frutos secos, semillas, hay que consumirlo en menor cantidad. Y por último, en rojo, todo lo que son los alimentos dulces, ¿sí? O más refinados, digamos, ¿sí? Esto incluye las gaseosas, las golosinas. Es decir, puedo consumirlo, pero tiene que ser lo de menor frecuencia, ¿sí? Y lo de menor porción. Es simplemente como para, bueno, darme un gusto o más afín recreativo, de placer. Y si ven el contorno del plato, tenemos arriba a la actividad física, fundamental. Bueno, cada vez se estudia más y se sabe más sobre el tema de la importancia de la actividad física, no solo a nivel de mantener la masa muscular o mejorarla, sino también a nivel del ánimo, a nivel metabólico. Fundamental la actividad física y disminuir o evitar lo que es el consumo de sal. Y en el centro del plato tenemos el consumo de agua. Bueno, volviendo, retomando un poco lo que es la lectura de etiquetas, ¿sí? Que es una gran herramienta que tenemos aliada para llevar una alimentación saludable. ¿Por qué es importante que aprendamos a leerlas? Primero porque nos permite tomar decisiones conscientes, ¿sí? Vieron que hubo todo como un debate de si la ley de etiquetado estaba buena o no, y bueno, y era interesante debatirlo también. Personalmente creo que es esto, es una herramienta más, ¿sí? No quiere decir que porque tenga, no sé, tres logos, listo, no lo consumo nunca más y si no tiene lo consumo todos los días. O sea, es saber qué tipo de producto tengo enfrente y entonces yo en base a eso puedo elegir esto, con qué frecuencia y en qué cantidad consumirlo en base a lo que mi cuerpo necesita. Em, También es importante porque no todos tienen la misma calidad en sus ingredientes o composiciones, ¿sí? Lo que decía Flor, por ejemplo, del pan. Algunas personas pueden tener restricciones en los alimentos también, como por ejemplo personas que tengan enfermedad celíaca, personas que tengan diabetes o hipertensión, personas que sigan patrón de alimentación vegetariano o vegano, personas que tengan fenilcetonuria. Y también esta ley de etiquetado sirve para evitar trampas que utiliza, bueno, a veces la industria, como por ejemplo, para fomentar el consumo, decir que un alimento es fuente de, o que te aporta más calcio que, entonces uno lo termina a veces consumiendo y no es tan así. Cuando voy atrás al rótulo, al etiquetado, veo que no es tan real. Bueno, algunos tips al momento de leer, ¿sí? En cuanto a los ingredientes, por ejemplo, tratar de elegir aquellos productos que tengan menor cantidad de ingredientes. O sea, si yo voy a buscar, quiero comprar un alimento, como por ejemplo el pan que dijo Flor, y veo que tiene 20 ingredientes y es raro, ¿sí? ¿Cuánto puede llegar? ¿Cuántos ingredientes son necesarios para hacer un pan casero, por ejemplo? Y también saber que al principio, o sea, se van nombrando o citando los ingredientes que están en mayor cantidad, ¿sí? De mayor a menor. Entonces eso también me sirve para ver
qué es lo que más, qué nutriente, sí, digamos, qué ingrediente, perdón, tiene, se encuentra en mayor cantidad en ese alimento y cuál en menor. También es importante ver la información nutricional, ¿sí? Porque nos va a decir la cantidad aportada por cada nutriente y a cuánto corresponde de la ingesta diaria que yo necesito. Y después esto que hablábamos de los sellos de advertencia, así que son los octógonos de color negro, cuando el alimento tiene exceso de azúcares, de sodio, de grasas, de calorías o presencia de cafeína o edulcorantes, por ejemplo, muy importante a tener en cuenta en niños. También es importante ver e identificar esto de es light, no es light, es dietético, ¿qué significa? Bueno, light no es sinónimo, o sea, no significa que tenga 0 calorías. Se refiere a cierto nutriente, ¿sí? Por ejemplo, es light, o sea, quiere decir es reducido en azúcares o puede ser reducido en grasas. ¿Sí? Para que un alimento pueda tener, digamos, la denominación de que es light, tiene que tener una diferencia de al menos un 25% en relación al alimento de referencia, ¿sí? Es decir, una bebida en su versión original va a ser un tipo de bebida y vamos a tener la versión light que va a tener que estar reducida por lo menos en un 25% en algún nutriente crítico. Perdón, no Ah, podía habilitar el micrófono porque justo quería comentar ahí algo que fueron escribiendo en el chat. Bueno, ahí Juan comenta que para él está buena, lo mismo pasa con el cigarrillo. Yo tengo entendido que en otros países, o sea, cuando acá se incorporó la ley del etiquetado frontal, en otros países ya se venía trabajando con esta legislación y tomo esto que comenta Juan del cigarrillo, en donde vamos a ser realistas, ¿no? O sea, por ahí está bueno, como esto que decía Juli, una referencia rápida para cuando uno toma un producto, ve la cantidad de sellos que tiene. Pero el que le gusta tomar Coca-Cola, que la Coca-Cola, o las gaseosas en realidad, no porque tenga nada contra ninguna marca, las gaseosas en general no son la mejor fuente de hidratación o la mejor bebida para elegir. El que le gusta, cualquiera de esas, que vaya por una línea o por la otra de bebidas gaseosas, por más que vea la cantidad de sellos, probablemente lo consuma igual. Y una persona que fuma, más allá de que uno se haya obligado a las industrias tabacaleras a poner las imágenes de las consecuencias que genera el consumo de cigarrillo y que todos ya sabemos porque el estudio se hizo en el año 1950, entonces ya sabemos todos cuáles son las consecuencias del cigarrillo y el que es adicto lo va a seguir consumiendo. Entonces a veces está bueno, pero en parte el que lo quiera hacer lo va a hacer igual. Y bueno, en relación a los ingredientes, agua, harina, levadura, sí, podríamos tener tal vez algunos ingredientes más, si lo queremos saborizar, si al pan le queremos poner, no sé, algunas semillas o alguna otra, algún otro ingrediente. Y esto que comenta Daniela es interesante. Lo que jamás vi en las etiquetas es, por ejemplo, el níquel. Y justamente soy alérgica y muchas cosas lo tienen. Así que eso que comenta me parece que está buenísimo de después va a haber cierto, o mismo el arsénico. El arsénico bueno, va a haber cierta cantidad, se trata de que sea la menor cantidad posible, pero nosotros en Argentina tenemos arsénico, dependiendo de la zona, hay arsénico en el agua, y bueno, el arsénico crónico es el ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico, que es la presencia de arsénico en agua. Así que sí, hay varias zonas a lo largo del país que tienen cantidades elevadas de arsénico. Entonces, a veces hasta que uno no está expuesto o no sabe si es alérgico o qué le está haciendo mal, no podemos intervenir y no podemos mejorar esa situación y por ahí hay productos, en este caso alimenticios, que jamás nos hubiésemos imaginado, esto que comenta Daniela, ¿no? Que tienen níquel en su composición. Así que eso me parece que está muy bueno. mm.
Bueno, y acá nos encontramos con un ejemplo, ¿sí? De información nutricional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, bueno, en el envase tenemos este ejemplo que pensamos con Flor de galletitas dulces. Ya tenemos cuatro octógonos, ¿sí? El de exceso de azúcares, exceso de grasas totales, exceso de grasas saturadas y exceso de calorías. Ahora, cuando vamos atrás a ver la información nutricional, ¿qué es lo importante que yo observe? A ver, primero tenemos la información de cuánto representa la porción, ¿sí? Porque a mí estos números que encuentro en este rótulo se expresan siempre por porción. Ahora, si la porción es de tres galletitas y yo en realidad me como todo el paquete, no voy a estar consumiendo esos números, sino que voy a estar consumiendo mucha más cantidad de cada uno de esos nutrientes. Entonces, primero eso, la porción. Tres galletitas son 32 gramos, pesan 32 gramos. Y después tenemos lo que es en la primera línea el valor energético, ¿sí? Lo miro para saber cuántas calorías tiene, pero no es el dato más relevante, porque no es lo mismo, vamos a poner un ejemplo, consumir 200 calorías que estén aportadas por ejemplo, grasas de buena calidad, como pueden ser una palta, frutos secos, a consumir las mismas 200 calorías, pero que provengan de azúcar, ¿sí? De un alimento dulce. Entonces, bueno, miro las calorías, el valor energético, y después tenemos lo que es la descripción de carbohidratos o hidratos de carbono, es lo mismo donde lo subdivide en azúcares totales y azúcares añadidos, ¿sí? Porque bueno, no es lo mismo. Por ejemplo, hay alimentos que naturalmente van a tener azúcar, como por ejemplo puede ser la miel. Ahora después hay productos, como por ejemplo estas galletitas industrializados, donde ahí se le agrega azúcar, ¿sí? Entonces, de los 21 gramos que contiene, 13 gramos son agregados. Después tenemos la cantidad de proteínas, ¿sí? También, eso bueno, es importante, la proteína es uno de los nutrientes como vimos que necesitamos. También es importante para, por ejemplo, personas con enfermedad renal, donde al revés tienen que, a veces, dependiendo del tratamiento, tienen que consumir menos cantidad de proteínas. Después nos informa cuánto nos aporta de grasas y acá sí importante, discrimina lo que es grasas saturadas, son las de mala calidad, digamos, y grasas trans, que son las que son perjudiciales para nuestra salud, nuestro cuerpo. Por último nos dice la cantidad de fibra alimentaria y la cantidad de sodio. Y en la columna de la derecha tenemos lo que se denomina el valor, digamos, diario, el porcentaje de referencia, que lo que representa es esa cantidad, digamos, de calorías, de hidratos de carbono, de grasas, de proteínas, cuánto voy a estar aportándole a mi cuerpo en relación a lo que debería consumir durante el día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo consumiendo esas tres galletitas, ¿sí? Abajo dice, teniendo en cuenta como base una dieta de 2000 kilocalorías, que es una dieta, digamos, promedio, después cada uno tiene sus requerimientos individuales, pero es una dieta promedio. Bueno, ¿cuánto me representan estas tres galletitas? Y por ejemplo, voy a estar aportándole un 7%, ¿sí? De lo que necesitaría consumir durante el día. Ahora fíjense de grasas, ya un 13, ¿sí? Un poco mayor. Entonces, bueno, esto también me orienta un poco para ir viendo qué es lo que me conviene consumir durante el día o no. Perdón. Bueno, acá Lucio pregunta, ¿qué pasa con las mermeladas que son sin azúcar pero tienen el octógono de exceso de azúcar? Muy buena pregunta. Lucio, ¿no? Sí. Sí. Buena pregunta, Lucio. ¿Qué significa eso? Digamos, de nuevo, que un alimento sea light
no quiere decir que no tenga azúcar. Entonces, ese es un excelente ejemplo. Respecto al producto original, o sea, a la mermelada, digamos, común, por decirlo de alguna manera, va a estar reducido, al menos en un 25%, pero no significa que no tenga azúcar. Entonces, tengo que, si elijo consumirla, igualmente, digamos, que sea en una cantidad moderada. O, por ejemplo, en personas con diabetes, saber que esa mermelada light o diet, dietética, no quiere decir que no me aporte azúcar y que no vaya a influir en mi valor de glucemia. ¿Sí? Perdón, y aparte, esto que comentó también Juli antes, ¿no? Que ya la fruta tiene azúcar. Entonces, para la fabricación de la mermelada, el azúcar va a ayudar a que se forme como esa consistencia más viscosa, pero la fruta en sí ya tiene. Entonces, bueno, por ahí es esto, se va a tratar de reducir un poco, pero igual estamos hablando de un producto que en condiciones naturales tiene azúcar. Y también esto que comenta Juan, bueno, es una locura, como en 118 gramos hay 583 calorías vacías. Bueno, técnicamente no serían todas vacías, porque, a ver, vamos a elegir las Oreo como fuente de proteína y no. Vamos a elegirlas como fuente de fibra alimentaria tampoco. Pero presten atención de que algo por más pequeño que sea, pero no va a ser todo vacío. O sea, algo tiene de fibra alimentaria, algo tiene de proteína. Entonces, calorías vacías es cuando esas calorías no se utilizan en nada. Entonces, que el organismo no lo aprovecha. En, no sé, el alcohol es uno de creo que uno de los mejores ejemplos. Todas esas calorías que aporta el alcohol, el organismo no es que lo utiliza para fabricar estructuras como fuente de energía, o sea, no lo utiliza para nada. Y lo que yo te pregunto, Juli, ¿qué pasa acá con los ingredientes? Ah, bien, también. Bueno, ahí me acerco porque con lentes también veo más chiquito. Pero sí, si pueden observar, tenemos primer ingrediente ya azúcar, ¿sí? Y se acuerdan que dijimos que se enumeraban, se nombraban desde, digamos, el que más aporta en cantidad al de menor. Entonces yo ya leo azúcar y sé que es el ingrediente que más cantidad está presente en ese alimento. Segundo lugar, harina de trigo. Tercero, tenemos aceite vegetal, cacao en polvo, jarabe de maíz de alta fructosa, almidón, sal, y después tenemos, bueno, emulsionante, lecitina de soja, ¿sí? Que son ya, digamos, sustancias para darle color, darle sabor, darle ciertas características al alimento, ¿sí? Ven también que son unos cuantos ingredientes, entonces, bueno, esto ya como que me orienta un poco de que no es lo de mejor calidad quizá, ¿sí? Bien, continuamos. Bueno, después acá tenemos otro ejemplo, las barritas, que las encontramos en varios comercios. Perdón, hacemos un Sí. paréntesis. En el caso de estas dos galletitas, nosotros declaramos que, bueno, no Sí. lo pusimos al principio, pero no tenemos conflicto de intereses, o sea, no, no con ninguna marca. Tomamos solamente dos ejemplos que nos parecieron bastante comunes y en mi época, cuando yo era mucho más chica, era bastante común el tema de las Oreos en diferentes aspectos de la vida, entonces nos pareció un caso como para tomar de ejemplo y este otro para comparar cómo el mismo producto, dependiendo qué marca elegimos, bueno, puede ser una buena alternativa o tal vez no sería lo más saludable. Pero bueno, no tenemos conflicto de interés con ninguna marca, así que hacemos ese paréntesis. Y sí, esto que comenta Juan, bomba para la insulina en el caso de las Oreo. Bien, perfecto. Bueno, sí, dije barritas porque a veces consumo las barritas, galletitas son en realidad. Bueno, acá fíjense ya como el primer ingrediente no es el azúcar, ¿sí? Es harina integral. Segundo ingrediente tenemos pasta de maní. Tercero, gotas de chocolate.
avena. El azúcar está ya en quinto, sexto lugar, ¿sí? No es el principal. Y azúcar mascabo también, ¿no? Azúcar blanca, azúcar refinada. Inulina, almidón de maíz, cacao en polvo, polvo de hornear, sal marina y aromatizante, ¿sí? Y si vamos a lo que es la información nutricional, acá 3 unidades tienen un poquito más de peso, son 13 gramos. El valor energético 153 kilocalorías, que eso representa, de nuevo, en esta dieta modelo, digamos, promedio de 2000 kilocalorías, representa el 8%, donde carbohidratos tenemos 22 gramos, de los cuales los azúcares son 5 gramos, y añadidos 3,8, ¿sí? Recuerden, es mucho menos que el ejemplo anterior. Proteínas, 5 gramos, más que las galletitas que vimos anteriormente. Grasas totales, 5 gramos también, de las cuales saturadas, solo 1,5 gramos. Fibra alimentaria, 5 gramos, es mayor el aporte. Y sodio, 58 miligramos. Antes de pasar, te hago una pregunta, Juli. En este caso, la fibra alimentaria contribuiría a dar una mayor saciedad. Puede Bien, ser, también. entonces, que tal vez no durante más tiempo estemos bien y no tengamos esa necesidad de consumir un alimento, puede ser. Sí, totalmente, Flor. Qué bueno que lo mencionas porque también no solo es importante ver esto, cuántas calorías aporto o cuántos azúcares, sino esto de la fibra, porque va a hacer que yo me sienta saciada más tiempo, lo cual termina haciendo también que después consuma menos alimentos que quizá no están tan buenos, ¿sí? En cambio, si yo no tengo mucho aporte de fibra, al rato seguramente voy a sentir hambre y voy a comer otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces, es un punto también importante a tener en cuenta. Bueno, Además de que, bueno, también es beneficioso para nada, tener un ritmo evacuatorio adecuado, para prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, bueno, etcétera. acá Daniela comenta, en mi caso no puedo consumir ningún tipo de galletito panificado integral por el níquel. Eso está muy bueno, lo que estás comentando. Tampoco frutos secos o cacao, así que directamente cocino todo en casa y con harina blanca, que sé que no es lo mejor, pero es la que menos níquel tiene. Eso después, cada persona va a tener ciertas alergias, intolerancias, ciertas cuestiones, o como Juli mencionó al principio, ¿no? Esto de la fenilcetonuria, o sea, es una persona que ya nace sin una enzima que se encarga de, bueno, del paso, ¿no? De tirosina en fenilalanina en un aminoácido y esa persona no puede consumir ningún alimento que tenga fenilalanina ni tirosina. Entonces ahí va a tener un problema. Y una cosa es lo ideal, que es esto que tal vez uno buscaría, y otra cosa es, bueno, cada situación real. O sea, en un paciente con estas características, ¿qué puede hacer? Y como dice Daniela, por ahí ella le gustaría consumir con harina integral, pero bueno, como tiene esta alergia, no puede hacerlo por el níquel. Así que uno se va a ir adaptando acorde a las distintas necesidades. Bueno, y entrando un poco a esto, volviendo a las estrategias para tener una alimentación saludable, una es el hacer compras inteligentes. Entonces, hay acá pusimos un top 5 de básicos que siempre tenemos que tener en la alacena para facilitarme a la hora de tener que preparar, ¿sí? Un almuerzo, una cena. Entonces, el primero, latas de legumbres. ¿Sí? De nuevo, a ver, quizá lo ideal sería nada, cocinar la legumbre, comprar dietética y demás, pero si no, latas de legumbres también me pueden, digamos, facilitar y es mejor consumir una legumbre, aunque sea en un enlatado, a directamente no consumirla. Después cereales integrales, por ejemplo, arroz integral, em, galletitas saludables, infusiones.
tomate perita en lata también para poder hacer salsas, eh, para poder, digamos, salir del paso fácil y tener una alimentación más saludable. Y después el top 5 de básicos en la heladera. Esto que decía Flor de masa para tarta, que me saca del paso rápido y puedo hacer distintos, digamos, rellenos. Ricota baja en sodio, queso untable, light, semidescremados. Verdura ya sanitizada para tenerla lista, disponible. Y fruta. Sí, por ejemplo, en momentos donde uno quizá siente apetito, puede recurrir, si ya la tengo en la heladera, sanitizada, recurro a consumir eso y no quizá recaer en consumir otros alimentos que no me van a aportar nutrientes de mejor calidad. Básicos en el freezer, verduras ya cortadas, salteadas, carnes, milanesas, algo que utilizo mucho ya frisados son las milanesas, me sacan del paso muchas veces. Panqueques, que puedo rellenar también con diferentes rellenos, dulces, salados. Y comida preparada ya fraccionada en porciones. Bueno, entonces, ahora sí nos metemos en lo que es el batch cooking. No sé si lo escucharon mencionar o es la primera vez. ¿En qué consiste? Es una técnica de organización en la cocina que consiste básicamente en preparar comida durante una sesión o un día para el resto de la semana. ¿Sí? Y esto tiene varios beneficios. Entonces, bueno, es cocinar por tandas. En un mismo día hago muchas preparaciones para toda la semana. Como ventajas tiene ahorro de tiempo y esfuerzo, que a veces nada, llegamos cansados después de todo el día de actividades, rutina y demás, y no tenemos mucho tiempo o ganas de cocinar. Em, También tiene como ventaja facilitar un consumo equilibrado de nutrientes. Voy a tener comidas listas y disponibles para no recurrir a alimentos poco saludables. Y lo podemos dividir en tres momentos, digamos, o pasos, ¿sí? Antes voy a tener que tener una planificación del menú, ¿sí? Y comprar los alimentos. También, y ahorro de dinero. Ahí comentan en el chat, también un buen punto. Em, entonces, antes dijimos la compra, bien. Durante la preparación por tandas. Y después consiste en la conservación y organización y el combinar y consumirlo. Por ejemplo, un ejemplo práctico es el viernes planifico cuál va a ser mi menú, el sábado hago las compras y el domingo hago las preparaciones, que sería el durante. En el después, lo que voy a hacer es guardar los alimentos ya preparados y durante la semana hago las diferentes combinaciones y caliento la preparación. Bueno, ahora en la cocina puedo hacer al mismo tiempo, para esto, para optimizar el tiempo, valga la redundancia, tenemos en el horno puedo cocinar pollo, al mismo tiempo papas y al mismo tiempo puedo hacer unos vegetales asados. En hornallas puedo hacer una salsa de tomate, puedo rehogar morrón, cebolla, puerro y puedo hervir también zapallo, apio y cebolla. Y con respecto a las verduras, lo que hago es sanitizarlas, ¿sí? Por ejemplo, espinaca, tomates cherry, rallar zanahoria. Entonces, con estos alimentos puedo preparar, por ejemplo, canelones de pollo, espinaca. Puedo hacer una ensalada de pollo, apio, tomates cherry, espinaca, zanahoria. Una sopa mixeando zapallo, apio y cebolla. Puedo también hacer, consumir el pollo, un pollo al horno con papas y los vegetales al horno. Y puedo otro día también consumir una tortilla de papas con verduras rehogadas. Bueno, otro punto importante, la organización en la cocina y trucos queremos dejarles para una conservación segura. Entonces, primero tengo que identificar el tipo de alimento, es decir, si es perecedero o no.
Si es perecedero, significa que puede sufrir alteraciones, duran menos, y si es no perecedero, va a durar más. También identificar si es crudo o cocido, si es de naturaleza de origen vegetal o animal. Segundo paso, ver dónde lo tengo que almacenar. ¿Sí? Los no perecederos van a tener que ir en la alacena y los perecederos en lo que es la heladera o en el freezer. ¿Por cuánto tiempo? Va a depender de si está crudo o cocido y de esto, de la naturaleza, si es vegetal, si es animal. Y si es industrializado, va a ser importante siempre ver la fecha de vencimiento, fundamental. ¿Cómo me doy cuenta si puedo seguir consumiendo un alimento? Importante que no tenga, bueno, presencia de hongos, que yo vea, identifique, que tenga mal olor, evitar que llegue al estado de descomposición. Las zanahorias en la heladera, por ejemplo, se pueden poner blandas, lavar bien, hervirlas para preparar mayonesa de zanahoria. Los tomates cherries, también arrugados, que no tengan hongos, se pueden llevar al horno con aceite de oliva, cheto, condimentos, ajo. Perdón, Juli. Y acá a nivel para descongelar, porque esto también creo que a veces genera, ¿no? Como falta, no todas las personas tienen la información de cómo se debería descongelar y, por ejemplo, no voy a decir quién, pero me ha sucedido, claro, esto que comenta Fernanda, sí, un confit de tomate que aparte es riquísimo como guarnición para acompañar alguna carne. Me ha sucedido con un familiar que iba a hacer un asado y puso a descongelar un bloque de bondiola en diciembre con, no sé, ese día hizo mucho calor, no sé si nos llegó a los 40 grados, en el piso, en la terraza, los rayos del sol, por ejemplo, ¿eso es correcto? No, de ninguna manera. Qué bueno que lo mencionas, Flor. Y es muy común, sí, también me ha pasado allá hace muchos años cuando me recibí en una residencia de ver carne picada, no al rayo del sol, pero en la cocina a temperatura ambiente. Y no, no es correcto, ¿sí? Descongelar siempre los alimentos en la heladera, bajarlo del freezer a la heladera. Si yo sé que mañana, o sea, tengo que pensar, por eso la importancia del planificar el menú. Si yo sé que mañana voy a utilizar, quiero hacer un menú con carne, bueno, hoy a la noche la bajo a la heladera para que vaya bajando lentamente la temperatura, ¿sí? No de manera brusca y en poco tiempo. Ahí ya es un poco más técnico, pero lo que tenemos es que las bacterias van a necesitar para proliferar, o sea, para crecer, para reproducirse, crear colonias, hay cierta temperatura. Entonces, hay una zona crítica de temperatura a la cual se reproducen más fácil. Y lo que queremos lograr al congelar un alimento es detener por un tiempo ese proceso de replicación para que el alimento se conserve durante una cierta cantidad de días, meses, con sus propiedades lo más intactas posibles. Entonces, bueno, el tema de descongelar o de cómo vamos a almacenar esos alimentos, si están preparados, si no, crudos, cocidos, perecederos, no perecederos, tiene que ver con eso, con los requisitos, también muchos microorganismos necesitan una cierta cantidad de agua, así que bueno, todas esas circunstancias van a favorecer o no la proliferación de microorganismos y si esto que comentaba Juli, la carne picada es muy complicada y si consumimos un alimento en mal estado, nos vamos a intoxicar, entonces vamos a tener alguna bacteria, algún microorganismo que nos va a hacer mal. Salmonella, Escherichia coli. Bueno, tenemos varias posibilidades. Bueno, ahora vamos a ver una aplicación en la vida diaria, algún ejemplo práctico, por ejemplo, para ir al trabajo, ¿sí? De desayuno puedo consumir unas galletitas con café con leche, bueno, puede ser en el trabajo o en el hogar. Después en el almuerzo puede ser una ensalada de pollo y de postre una manzana. De merienda unos pancakes
que ya tenga hechos y frisados con una pera y un vaso de leche. Y en la cena, unas milanesas de carne con vegetales asados. Y bueno, en caso de tener contraindicaciones, una infusión sedativa. Como consideraciones finales, ya para ir cerrando. El concepto de que una alimentación saludable se va a traducir en una mejor calidad de vida, va a tener impacto en todo nuestro organismo, y también algo que me gusta transmitirles siempre a mis pacientes o a mis alumnos también, es que cualquier cambio, por más chiquito que sea, que a veces parece bueno, que no alcanzo ese ideal que veo, que me transmiten profesionales o que a veces veo en qué sé yo, en conocidos. Cualquier cambio, por más pequeño que nos parezca, va a traer una mejora en la salud y en esta calidad de vida. También es importante siempre el asesorarnos, ¿sí? Con un licenciado en nutrición, por ejemplo, en condiciones especiales, como, bueno, como mencionaban en el chat, o por ejemplo cuando hago deporte, en presencia de diferentes patologías, porque bueno, siempre uno da como los lineamientos generales, pero después hay casos particulares eh, que requieren de un abordaje nutricional específico. Otro concepto importante es que con poco tiempo se puede comer sano igual, porque es algo muy común que uno escucha el no, no puedo comer bien porque no tengo tiempo, esta creencia de que si no dispongo de mucho tiempo para cocinar, no puedo alimentarme bien. Otro punto importante, la organización en las compras y preparaciones va a ser clave, ¿sí? Es el puntapié inicial para poder llevar a cabo una alimentación saludable. Y el intentar comer saludable frente a distintos escenarios, como puede ser un evento, ¿sí? Un evento social, como puede ser, por ejemplo, un viaje. Estas temáticas también las abordamos en la capacitación que damos con Flor, que tenemos pensada con Flor. El cómo puedo mantener esta alimentación saludable en diferentes escenarios. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algunas fuimos respondiendo en el chat, quizá fueron surgiendo ahora otras. Sí, todas las preguntas que puedan llegar a tener, aprovechen. No hay límite de preguntas por persona, así que todo lo que quieran preguntar, no hay problema. Igual, bueno, a medida que Juli fue hablando, se fueron respondiendo, pero si tienen alguna consulta, Permiso, ¿puedo hablar? sí, Excelente la explicación. Excelente, me bueno, encantó. Si quieren les paso receta a todos para que hagan, porque cocino hace 22 años. Y en el último lugar donde estuve trabajando, en el NH Cordillera. Así es, estaban todas las plantas. En entrada, en los desayunos americanos, en el principal, en los postres, en todo. Y he trabajado en un montón de lugares, hasta tuve mi roticería también. Eso les quería contar. Y en la un facultad montón también de enseño experiencia. nutrición. Sí, muchísimo, sí, un montón. Así que si quieren les paso receta para hacer cosas para que tengan todo frisado, no hay problema. Muchas gracias, Fernanda, por el ofrecimiento. Bueno, ¿estamos bien? Entonces, bueno, ya entonces para ir terminando, nos extendimos un poquito más del horario, pero como les comentamos al principio, cuando, bueno, surgió esto del tema del tamaño de la presentación, no lo podemos extender más porque está en modo presentación, así que no lo podemos agrandar, pero van a tener como varios, lo que me gusta decir, varios regalos por participación, ya que por un lado se les va a enviar la presentación en un archivo, van a recibir un correo electrónico con un link a un Drive y ahí van a tener el archivo en formato PDF, así que lo pueden descargar, eso sin ningún problema, se van a quedar con la presentación. Después, bueno, el video, a ver, en el correo electrónico van a recibir tanto la presentación como el link a YouTube para que puedan acceder al video. Los que están en capacitaciones mías, después igual se los comparto en todos los foros, así lo tienen disponible,
pero bueno, después también lo vamos publicando por LinkedIn, por diferentes medios. Y de todos modos, ahora les dejamos cuál es el YouTube del Centro de Learning, así que van a poder acceder por esa vía también. Y por último, como les comentamos, todos los webinars que fuimos dictando, tanto la semana pasada como esta, se relacionan con distintas capacitaciones que dictamos. Así que en el caso de que sea de su interés, tenemos un cupón de descuento que es este Salud 30 en todas las capacitaciones donde, bueno, me encuentran a mí como coordinadora o docente. Las otras no, pero bueno, el centro de e-learning a lo largo del año va haciendo campañas de descuentos. Entonces, si a ustedes les interesa otra capacitación que no tiene que ver con las nuestras, también lo pueden hacer por esa vía. Y este curso, o sea, relacionado con el webinar, el curso se llama Alimentación Diaria Fácil, Rápida y Saludable. Así que de esta forma lo van a encontrar. Y bueno, acá tienen los pasos de cómo aplicar este cupón de descuento. Este es el link a YouTube. De esta forma van a poder acceder. Es el del centro de e-learning, aparece el logo. Así que bueno, de esta forma lo encuentran en YouTube. Ya están las de la semana pasada y bueno, cuando estén todas, ahí se las comparto en las diferentes capacitaciones. Bueno, ya terminamos eran 6, terminamos, tachamos la cuarta, así que nos queda el jueves cannabis medicinal y nos queda el viernes nutrición vegetariana y vegana con diferentes aspectos a tener en cuenta. Y les dejamos también los links de inscripciones por si quieren anotarse. Igual si alguno quiere que se lo pase en este momento, me lo piden por el chat, se los puedo pasar. Igual esta presentación la van a tener, así que con eso no habría problema. Les dejo también mi LinkedIn, yo voy subiendo por esa vía muchas noticias y todo relacionado con las capacitaciones que vamos dictando. Y bueno, si son estudiantes míos, me pueden consultar a través del campus virtual y les paso los links, así que no hay problema. Bueno, muchas gracias por haber participado, por haberse conectado. Esperamos que les haya gustado, que se hayan llevado, aunque sea, no importa que tomen después la capacitación o no, pero que se hayan llevado algo de aprendizaje. Yo creo que de todo, uno cuando se une a capacitación, sobre todo en este caso que bueno, fue un webinar gratuito y uno siempre hay algo que rescata y algo distinto que puede aprender, ¿no? Que por ahí uno no sabía. Así que muchas gracias por haberse conectado, esperamos que les haya gustado y bueno, tal vez los vuelva a ver, algunos ya los veo que están repetidos, así que tal vez los vuelva a ver el jueves y el viernes que cerramos con este ciclo de salud. Bueno, muchas gracias por las palabras, Sí. Bueno, gracias, saludos a todos. muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias, nos vemos.